Buenos días para todos. Bueno, como lo dijo Mauricio, me presento. Mi nombre es David Mendoza. Soy técnico especialista asesor en Blasting Experts Limitada aquí en Colombia. Tengo ya más de 5 años de experiencia y actualmente soy ingeniero en formación electromecánico. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, el curso lo voy a dividir en 4 puntos fundamentales. Entonces, uno va a ser diferenciar entre sandblasting y engranallado. Otro va a ser realizar correctas conexiones entre equipos, identificar el tipo de abrasivo según el requerimiento y comparar entre los sistemas de limpieza más comunes. Digamos que estos 4 parámetros es de lo que las personas que están en la reunión van a ser capaces de identificar al final de la reunión. Listo, entonces vamos a empezar con una breve introducción al arenado o el sandblasting, como se conoce, y su evolución, cómo fue hacia el granallado. Entonces, empezó en el siglo XIX. Bueno, antes de llegar la limpieza con sandblasting, existía la limpieza convencional manual, mecánica, que se hacía con cepillos, lijas y demás instrumentos. Surgió la necesidad de hacer limpiezas de superficies mucho más rápidas, o sea, que el rendimiento fuera mucho mayor. Ahí fue donde nació el sandblasting, hacia el siglo XIX. Fue un proceso que se patentó, se expandió por todas las industrias de fabricación y mantenimiento, y ya hacia el siglo XX llegó el granallado que conocemos. ¿Por qué surgió el granallado? Surgió por varias razones. Una de esas muy importantes fue el tema de la salud de los operarios, de las personas que hacían el trabajo. Bien conocemos que la arena tiene este factor negativo. Entonces se identificaron esos riesgos y se crearon abrasivos alternativos para, para sustituir a la arena. Entonces todo el siglo XX fue en esto, en esta evolución del granallado. Llegaron nuevos equipos, evolucionaron a sistemas automáticos. Ya el siglo XXI, ya las normas van dirigidas mucho más hacia la salud y la seguridad de los operarios y de todas las personas alrededor de un proceso de estos. Entonces, bueno, las tolvas y su evolución o sistemas, los primeros sistemas de granallado fueron chorros convencionales a presión, con válvulas normales, podemos llamarlo válvulas de bola, eran válvulas básicas. Incluso hoy en día es irónico y todavía vemos estos equipos mucho en campo con este tipo de válvulas. Esos fueron los primeros equipos. Ya con el tiempo llegaron las máquinas automáticas eh, que funcionaban por turbinas centrífugas, lanzando pues el abrasivo hacia la superficie que se deseaba limpiar. Ya fueron evolucionando a controles de seguridad, como son los Deadman, que son cierres de seguridad para las tolvas o gatillos, como lo queramos ver. Y ya llegaron mucho más adelante válvulas mucho más avanzadas que ya controlan con una precisión muy alta el control de abrasivo y de aire. Entonces esto para procesos muy especiales se ha vuelto importante. Listo, entonces nos vamos a un punto clave que es el granallado y el sandblasting, las diferencias entre estos dos procesos. Entonces lo dividimos en cuatro. Uno es material abrasivo, la generación de polvo, la reutilización y costo operativo y acabado del material. Cuando hablamos del material abrasivo, el granallado, hablamos de todos los abrasivos que tengan menos del 0,1% de sílice, que es lo que está normalizado. ¿Sí? La arena obviamente no entra entre estos abrasivos normalizados por esa razón. La generación de polvo en un sistema de granallado, aunque lo vamos a enfocar un poco más en la granallada de acero, es mucho menos que la arena. La reutilización y costo operativo, aunque pareciera
que la arena es mucho más económica porque el material, que su precio por kilo, libra, es mucho más económico, realmente sale más costoso porque no se puede reutilizar, a diferencia de la granalla. Sí, digamos que eso lo va a tocar un poco adelante, pero para hacernos una idea, el consumo de arena por metro cuadrado son aproximadamente 30 a 35 kilogramos metro cuadrado. Con la granalla, especialmente la granalla, porque hay otros abrasivos, pero no, hablo de la granalla, es de aproximadamente 0,5 a 1 kilogramo, dependiendo la situación, por metro cuadrado. El acabado del material, eh, la arena deja, pues, por su misma consistencia química y las partículas, porque no, digamos que no hay una norma, no está normalizada las mallas para la arena, pues sus partículas tienden a ser más diferentes, inconsistentes. Entonces la superficie de sí mismo queda, a diferencia de la granalla, que sí está mallada bajo una norma, por decirlo de alguna forma. Listo, ok. El otro punto clave que queríamos desde el inicio de la presentación tocar son las correctas conexiones entre equipos. Entonces, bueno, un correcto sistema de granallado se divide en estos equipos. Uno es el compresor de aire, secador, filtro pulmón y tolva de granallado. ¿Por qué los dejé juntos? Porque digamos que convencionalmente sale de un mismo suministro de aire para estas dos, ¿ok? Protección operario y los acoples y la boquilla, que ya es el final como del recorrido de estas conexiones. Entonces, bueno, ¿cómo escoger correctamente un compresor de aire para un sistema de granallado? Eh, Comercialmente se encuentran tres compresores en la industria. Uno es compresor eléctrico, tornillo eléctrico, compresor a combustión de tornillo y compresor de pistón eléctrico. Estos digamos que son los tres más comunes que se ven en la industria. ¿Sí? En la eficiencia, si hablamos de la eficiencia, los dos primeros, lo que vemos, los de tornillo, por generalizarlos, son bastante eficientes. El compresor eléctrico de pistón tiene una dificultad para estos procesos. ¿Por qué? Tiene una deficiencia energética. O sea, bueno, tenemos que tener en cuenta que eh, los motores eléctricos cuando se conectan o cuando empiezan a funcionar, tienen unos picos de corriente muy altos. Y a medida que empieza su funcionamiento, empiezan a bajar. ¿Sí? Estos compresores trabajan hasta llenar este acumulador. A la hora de llenar el acumulador, el proceso de granallado consume bastante aire. Entonces, va a suceder que el acumulador se va a desocupar muy rápido. Entonces, él tiene que volver a prender. Entonces, está generando picos constantemente de corriente. Y esto lo hemos reflejado en consumos eléctricos. Entonces, después nos aparecen básicamente en el residuo de la energía. Em, por otro lado, los compresores de tornillos funcionan constantemente. Son dos tornillos con unas tolerancias mínimas que están comprimiendo aire constantemente, entonces no tienen este inconveniente. Entonces, por eso para el proceso de granallado se recomienda este tipo de compresores. Bueno, importante resaltar que en su aplicación para recintos cerrados tenemos los eléctricos y recintos abiertos a combustión. Nos vamos al secador de aire. El secador de aire es importante. eh, en la industria no se utiliza mucho, bueno, aunque últimamente eh, se ha utilizado porque se han visto los riesgos que ahorita voy a mencionar, se han visto básicamente reflejados. ¿Qué es lo que pasa? El, los secadores, bueno, los compresores al generar aire a presión lo que hacen es calentar. Entonces, si no conectáramos un secador de aire y mandamos directamente todo el aire comprimido que manda el compresor a la tolva, se expande dentro de la tolva. Al haber esa expansión y el aire está caliente, pues empieza a haber condensación de agua. Entonces, vamos a ver que dentro de la tolva
se va a contaminar todas las válvulas de la tolva y todo el abrasivo. Por eso es tan importante un secador de aire en esta industria. Tenemos secadores de aire eléctricos. Normalmente las empresas que venden estos compresores ya incluyen secador. Y tenemos secadores de aires neumáticos. Estos secadores de aires neumáticos son especiales para compresores a combustión, porque son para recintos abiertos. Bueno, estos dos son muy similares, son secadores neumáticos. La diferencia es que uno, aparte de que funciona con intercambiador, también con desecante. Pero eso, el desecante o este tipo de secador funciona en lugares donde hay mucha humedad. Son altas temperaturas y mucha humedad, porque ayuda a retener mucho más el agua. Es importante aclarar que estos secadores de aire deben ir o sea, lo más cercano posible a la tolva, porque si sale la manguera de aire y la tolva está muy lejos, pues durante ese tramo de manguera hay condensación también. Entonces la idea es que lo tengamos lo más cerca posible. Igual ahorita vamos a mostrar un esquemita y vamos mirando ese tema. Bueno, lo que les había nombrado, el filtro pulmón. ¿Cuál es la función del filtro pulmón? Es filtrar del aire suministrado partículas de grasa y partículas pesadas o nocivas para la salud del operario. ¿Sí? Sin embargo, este digamos que es el sistema convencional que se usa, pero dependiendo del lugar donde nos encontremos o la situación, porque no es lo mismo estar en un recinto cerrado donde los gases son bastante nocivos a estar en un recinto totalmente abierto. Digamos que en un recinto totalmente abierto se aconseja utilizar aires grado D, ¿sí? Para ello existen bombas de aire grado D, porque la única forma de tener un grado D en la industria es tomado atmosféricamente, ¿sí? No hay otra forma. Ningún filtro nos daría este tipo de aire. La única forma es mediante estas bombas. Estas cajas de aire son parecidas al filtro pulmón, lo único es que tienen un detector de monóxido y de pronto una filtración un poco más rigurosa, pero es la única diferencia con un filtro pulmón. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, como les decía, vamos a utilizar algún sistema de estos. Si nos encontramos al aire libre, donde el aire atmosférico es puro, lo mejor es utilizar una bomba de aire, grado D. Pero como les decía, si nos encontramos en recintos donde la exposición a gases o materiales es continua, lo mejor es utilizar algún tipo de filtración, ya sea por caja de aire o filtro pulmón. Listo. Nos vamos a lo de las tolvas de granallado. ¿Cómo escoger una buena tolva de granallado? Dependiendo, bueno, todo depende también el objetivo de nuestra limpieza y preparación de superficies. Actualmente en el mercado existen dos tipos de tolvas de granallado, o bueno, las más comunes. Una es despresurización automática que utiliza este tipo de válvulas, perdón, y esta que es presión constante. ¿Cuál es la diferencia? Eh, las válvulas convencionales como estas o despresurización automática funcionan, bueno, mediante otro sistema de válvulas que está aquí ubicado detrás de la tolva y un sistema Delman. Entonces, cuando el operario obtura el Delman, la tolva se presuriza. Entonces, le entra aire y se presuriza la tolva. Y cuando suelta, se despresuriza la tolva y la válvula queda abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante todo el tramo de manguera y esta válvula queda abierto el paso, digamos, como de abrasivo, por decirlo de alguna forma, pero sin presión. Es como un abrasivo ahí inerte. Entonces, cuando el operario vuelve y obtura el Denman, vuelve y se presuriza, pero todo ese abrasivo que estaba desde aquí hasta la manguera, desde aquí desde la salida de la tolva hasta la manguera, queda muerto. Entonces, todo ese abrasivo se va a perder porque va a salir sin presión. A diferencia de estos sistemas de presión constante. Lo que se logra con estos sistemas es que
son válvulas especiales que al operario, al obturar, pues se presuriza. Y cuando suelta el deadman, lo único que hace es cerrar la válvula. Entonces tiene dos válvulas, uno es para el flujo de aire y esta que es para el flujo de abrasivo. Cierra ambas válvulas. Entonces básicamente no va a dejar o va a dejar mucho menos material muerto en el tramo de la manguera. Entonces esto se ve reflejado en rendimiento y en abrasivo, en consumo de abrasivo, digamos si estamos en recintos abiertos. Bueno, ya de ahí sale hacia lo que es la protección del operario. Bueno, ¿qué buscamos en una escafandra como la conocemos comúnmente o la protección al operario? Uno es que cumpla con la seguridad mínima y certificaciones como son la OSHA o la CE. Otra es la comodidad y la ergonomía. Cuando buscamos un casco, debemos mirar estos factores porque va a incidir directamente en la fatiga del operario. Actualmente voy a tomar el ejemplo de tres cascos que son comerciales. Eh, Uno es el Bular, que es el que vemos al lado izquierdo, otro el RPB al lado derecho y otro que se conoce que es el Apollo 600, que es de Clenco. Eh, Estos tres cascos, pues ambos cumplen, todos los tres cumplen con la certificación. La diferencia de ellos es el peso, ¿sí? El Bular es el menos pesado de los tres, pesa aproximadamente 1,36 kilogramos. El RPB le sigue con 1,78 y el Apolo pesa bastante, pesa 2,38 kilogramos. Esto, como les había dicho, se ve reflejado en la fatiga del operario. Se va a cansar mucho más de tener eso puesto ahí, ¿vale? Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir una escafandra o un equipo de protección son los repuestos, ¿sí? Generalmente estos cascos tienen tres visores o contienen tres visores. Uno interno, otro externo y los tres son removibles. Esos son como los tres y pues debemos garantizar eso porque es la vía útil del casco y del operario. En cuanto a coples y boquillas, encontramos estandarizado este tema, la verdad, ¿sí? En cuanto a, bueno, esta es la salida de la tolva. Siempre debemos garantizar o tratar de que todas nuestras conexiones queden en conexiones uña, de dos uñas, por facilidad de cambio de piezas, de desconexiones. Eh, y la única diferencia, o bueno, encontramos, digamos, en los portaboquillas, el tipo de rosca. Hay rosca de 50 milímetros o rosca NPT, rosca fina como la conocemos, dependiendo la boquilla. Es lo único que cambia. Y el material. Hay material en nylon y hay material en aluminio. Em, Su función es la misma. Sí cambiaría de pronto que en situaciones donde no se puede generar chispa, en recintos, digamos, no sé, un tanque internamente, limpiándolo, sí es mejor utilizar este tipo de acoples en nylon, porque pues vamos a garantizar que no se nos vaya a generar ningún tipo de chispa, ¿vale? Bueno, entonces, preparé aquí un esquemita, un diagrama de conexión. Bueno, este es un sistema completo de granallado básico, ¿sí? O sea, estos son los equipos más básicos para hacer un limpieza y preparación de superficies adecuadamente. Entonces tenemos varias conexiones, como les había hecho, entonces empezamos aquí. Bueno, vamos a basar este diagrama en un caso de estudio, teniendo un compresor de 185, una tolva de 3,5 pies cúbicos o 180 litros aproximadamente, un secador 185. El lugar va a ser un recinto abierto o al aire libre y el motivo de la limpieza vamos a aplicar un recubrimiento con un perfil de anclaje de 2,5 mil. ¿Por qué hago este caso de estudio? Pues quiero como enfocarlo hacia este lado para que entendamos un poco y vamos escogiendo vamos mirando las conexiones adecuadas y identificar el abrasivo y la boquilla adecuada para teniendo estos parámetros, ¿vale?
Entonces, bueno, en cuanto a la conexión de salida del compresor, como les había dicho, debemos tratar de dejar todo en conexiones uña, pues por la facilidad de cambio y de desconectarlo. Entonces, todas las conexiones en uña tienen estos parámetros. Tienen obviamente su acople en uña, deben tener un cable de seguridad, básicamente es un antilátigo, que en caso de que se zafaran estas uñas, pues no va a permitir que la presión mande a volar la manguera y podamos tener un accidente. Tiene doble protección, uno es el cable de seguridad y otros son los pines de seguridad. Y habíamos visto que, así que nos devolvemos un poco, visto que la tolva tiene una tubería de 1 a 1/4 y el secador también. Entonces, ¿por qué es importante esto? Nosotros debemos garantizar o tratar de mantener siempre un mismo diámetro en todo nuestro sistema, porque nos va a garantizar que la presión que nos da el compresor en salida se acerque o sea muy similar a la presión que tenemos en la salida de la boquilla. Entonces, por eso siempre tenemos que tratar de mantener un mismo diámetro. Igual, todas las conexiones son igual, aunque en, comercialmente no se ven, pero también existen acoples de 4 uñas. Ambos funcionan igual, ¿sí? Pero si podemos mantenerlo en acoples de 2 uñas, mucho mejor. Entonces, igual, también tenemos sus pines de seguridad, su acople de uñas, su cable de seguridad y siempre seguir manteniendo la manguera de 1 y 1/4. Este acople cumple la función, como les había dicho, de dividir el aire para los dos sistemas. Uno es para la tolva y otro viene aquí para el filtro pulmón para el operario. Pero, como les decía, depende del trabajo, del lugar donde vayamos a hacer la limpieza. Porque si es una limpieza en un recinto abierto y tenemos una bomba grado D, de aire grado D, pues es mejor separar todo el sistema de aire hacia el operario del sistema de aire para la tolva. Lo mismo. Entonces, la conexión a la tolva, salimos de la válvula, también en uña, y ya vienen los conocidos acoples de uñas para mangueras. Y siempre manteniendo el diámetro con la manguera de 1 y 1/4 para este caso. Sus pines de seguridad y su cable de seguridad. Ok, la conexión de la escafandra, venimos del filtro pulmón. Esperen, miramos primero el filtro pulmón, que es importante. Listo, aquí está el filtro pulmón. Eh, Consta de estos elementos. Uno es la manguera de aire respirable. Esta manguera pues debe estar certificada para eso, para aire respirable. No cualquier tipo de manguera sirve. También, siempre que tengamos estas uniones en uña, cable de seguridad y sus pines de seguridad por seguridad. Y aquí sí es una manguera de 3/4, eh, pues porque ya no es el sistema de la tolva. El que nos interesa mantener en diámetros es el sistema de la tolva. Este no. Listo. En cuanto a la conexión del filtro pulmón, bueno, tenemos la manguera del suministro al operario, que es esta manguera flexible. Está conectada a un regulador de flujo, en este caso es un tubo de enfriamiento. ¿Para qué nos sirve? Cuando estamos en climas así muy cálidos, va a enfriar el aire y el aire que llegue al operario pues va a ser frío, fresco, ¿sí? eh, Viene conectado con la manguera de aire respirable que viene desde el pulmón y pues, como les había dicho, el tubo de enfriamiento. Listo. Entonces nos vamos para las conexiones de la boquilla. Pues la boquilla básicamente va sujetada a la manguera de 1 y 1/4 con su boquilla dependiendo la rosca. Si tenemos rosca NPT o rosca 50 milímetros, pues el portaboquillas debe funcionar para cada caso.
Y hay una pregunta importante que, bueno, también es un tema importante, que es cómo escoger la boquilla. La boquilla es el factor que nos va a dar el consumo de aire del compresor, ¿sí? Entonces, en el caso de estudio tenemos un compresor de 185 CFM. Pues bueno, esta tabla básicamente explica eso, el consumo de aire en CFM y el consumo abrasivo kilogramos hora. Nos vamos a enfocar un poco más en el consumo de aire, porque es como para el caso de estudio para definir el tamaño de la boquilla. Existe desde la boquilla, eh, bueno, comercialmente la más pequeña es la número 3, pero obviamente hay muchas más pequeñas, hasta la número 8 incluso. Pero pues ya necesitamos un compresor muchísimo más grande. Entonces lo vamos a hacer, aquí vamos a revisar hasta las 6 y vamos a definir cuál es el compresor que no, bueno, la boquilla que le sirve al compresor que tenemos. A diferente presión, el consumo de aire cambia. Entonces tenemos presión de 90, 100 y 120 psi. El consumo de aire de una boquilla número 3 o 316 en diámetro en pulgadas está entre 45 y 58 CFM dependiendo la presión. Entonces, bueno, digamos que para el compresor que tenemos es muy sobrado. Si nos vamos a una boquilla número 6, el consumo es de 182 a 235. Digamos que si trabajáramos a una presión de 90, funcionaría si el compresor estuviera nuevo. Sabemos que los compresores a medida de su uso van perdiendo este tipo de factores importantes como es que generan menos presión. Entonces, al generar menos presión, pues generan menos caudal de aire. Entonces, si miramos la número 5, eh, el consumo máximo de aire es de 160. Esta nos funcionaría, ¿sí? Aunque generalmente uno hace los cálculos con la anterior. Entonces, si tenemos un compresor de 185, o bueno, más bien, si tenemos una boquilla, si necesitamos usar una boquilla número 4, tenemos que hacer los cálculos como si estuviéramos trabajando con una boquilla número 5, teniendo en cuenta pues el desgaste del compresor a medida que pasa el tiempo. Pero digamos que para este caso en específico, una boquilla número 5 o 516 funciona, porque el consumo de aire a 120 psi, que es lo máximo, es de 160 y nuestro compresor es de 185 CFM. Pues para este caso la boquilla número 5 es la que funcionaría. Quiero que hagamos una pequeña relación o nos imaginemos un metro cúbico, un metro cúbico y lo llenamos de aire. Esta boquilla número 5 come 4 metros cúbicos de eso. O sea, es bastante aire en un minuto que gasta una boquilla. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto casos donde, o bueno, hemos visto que las personas creen que el consumo de aire del proceso de granallado es poco y no, es bastante alto. De hecho, siempre se, siempre se aconseja que haya un suministro de aire dedicado solo a este sistema. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, ya teniendo en cuenta todas las conexiones y esto, nos vamos a identificar el tipo abrasivo. ¿Sí? El proceso para escoger adecuadamente un abrasivo lo divide en 5 pasos fundamentales. Uno es determinar el material a tratar, ¿sí? ¿Por qué? Pues tenemos que tener en cuenta que no todos los materiales funcionan para todos los abrasivos. Dependiendo del material, hay abrasivos que se adecuan a ese material. Entonces, lo primero es identificar el tipo de material. Comercialmente se encuentran 4 comunes, que es el acero inoxidable, acero al carbono, el aluminio y el concreto, los que son los más comerciales. Entonces, aquí hice una tablita relacionando como la dureza, que es un factor importante, aunque bueno, o sea,
debemos tener en cuenta que el acero al carbono tiene diferentes durezas. Hay aceros comerciales de una dureza más alta que otra, pero el más alto, la dureza es de 5, ¿vale? Mm, Otro paso importante es definir el objetivo del granellado o limpieza. Entonces aquí donde queremos aplicar un recubrimiento, quitar imperfecciones o dar acabados. Digamos que en el caso concreto del diagrama que teníamos, es aplicar un recubrimiento. Y ya nos vamos a seleccionar el tipo abrasivo. Comercialmente encontramos estos, que es el óxido de aluminio, la escoria de cobre, la escoria de carbón, vidrio triturado, garnet, perla de vidrio, la arena, aunque como les había dicho no está normalizada ni se debería usar, pero pues la vamos a poner porque entendemos que aún se usa. Esta aurolita, este material no es tan comercial, pero bueno, entre los menos comerciales es el más comercial. Granalla de acero y granalla de acero inoxidable. Sí, entonces se dividen en tres, todos estos abrasivos, en abrasivos minerales, sintéticos y metálicos. Entre los minerales encontramos el garnet, la arena sílica y la esterolita. ¿Sí? Esta tabla explica la dureza de cada uno. Entonces, si nos damos cuenta pues, tenemos que definir qué es la dureza primero, ¿sí? La dureza básicamente es el poder que tiene un material para ser abrasivo, ¿sí? En este caso de limpieza y preparación de superficie. Entre más alto, pues más poder tiene. O sea, eso se ve reflejado en rendimientos y en casos específicos donde tenemos recubrimientos de bastante grosor, requerimos un abrasivo mucho más duro, ¿sí? Entonces, entre los minerales, el garnet es el más duro. En cuanto a eso, ¿qué es la friabilidad? La friabilidad es la capacidad de un abrasivo de volverse polvo, por decirlo de alguna u otra forma, ¿sí? Cuando es más alta, el abrasivo básicamente se puede utilizar más, para dejarlo en términos un poco más del tema. Entonces vemos que todos los abrasivos manejan una friabilidad baja, estos abrasivos minerales. Entonces todos se pulverizan muy rápido, ¿sí? En cuanto a la normativa, todos entran menos la arena, como les había dicho. Entonces tenemos la ISO 11226. eh, Esta norma se divide en varias partes, cada una dirigida a un tipo específico de abrasivo, no metálico. Entonces, esta norma sirve para los abrasivos sintéticos y para los abrasivos minerales. Y define las propiedades, la composición química y los niveles aceptables de contaminantes. Como les dije, pues la arena no puede entrar acá. De hecho, todas estas normas se hicieron para restringir el uso de arena. Y tenemos la ISO 11227, que describe los métodos para probar la calidad de los abrasivos. Entonces, tamaño de grado, contenido de humedad, solubilidad en agua y pH, contenido de sales solubles, dureza y densidad. ¿Sí? Todas estas pruebas se hacen, obviamente, antes de usar el abrasivo. Tenemos los abrasivos sintéticos que se han popularizado bastante en el mercado. Son los óxidos de aluminio, escorias, escoria de cobre, escoria de carbón, el vidrio triturado y la perla de vidrio. Si nos damos cuenta, el óxido de aluminio de los abrasivos sintéticos es el que más dureza tiene y el que menos friabilidad tiene. O sea, se puede reutilizar varias veces. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Bueno, y también su costo de todos es el más costoso. Pero pues dependiendo el uso que le vayamos a dar, nos puede funcionar. Y entre todos los abrasivos, sintéticos, incluyendo ¿qué? Los metálicos y los minerales, el óxido de aluminio es el de mayor dureza. Y, bueno, también en cuanto a su normativa, lo mismo. Contiene estas mismas dos normas que los abrasivos minerales. Eh, es común ver que la gente piensa que
que el óxido de aluminio es un abrasivo mineral. Digamos que sí es un mineral, pero el proceso para fabricarlo es un proceso industrial. Entonces, eso lo hace volver sintético, a diferencia de lo que es la arena y el garne, que se encuentra en su estado natural así. Básicamente esa es la diferencia entre un sintético y un mineral. Y tenemos los abrasivos metálicos, ¿sí? Que son los más eficientes debido a su reutilización, a su friabilidad, porque es baja, muy baja cuando hablamos de granalla de acero al carbón. Y la acero inoxidable, si la otra es muy baja, la acero inoxidable es muchísimo más baja, ¿sí? O sea, se puede reutilizar muchísimas más veces. Pero bueno, esta granalla de acero inoxidable tiene usos típicos y no es la más comercial. Digamos que normalmente encontramos granalla de acero al carbón. Ambas tienen una dureza similar, aunque la granalla de acero inoxidable al tener en su composición química cromo, la hace un poco más dura. ¿Listo? Y es el único abrasivo de todos estos dos que tienen 0% de contenido sílice. ¿Sí? Lo encontramos normalmente en el mercado en formas esféricas y angulares, dependiendo del uso, aunque ya ahorita un poco voy a profundizar de ese tema. Ah, bueno, la normativa. Bueno, es- digamos que ese es como los abrasivos que hay comúnmente en el mercado. Otro tema importante es elegir el tamaño adecuado. Entonces, hay cuatro factores importantes para definir el grano adecuado, dependiendo del trabajo. Uno es según el perfil de anclaje, ¿sí? Esta vaina. Mm, ven con ustedes. Listo. Sí. Comúnmente encontramos estos perfiles de anclaje, perfil de 1.5 mil, 2.5 mil y 3 entre 3 y 4 mil. Y para cada uno, dependiendo la especificación del recubrimiento, generalmente tenemos un perfil de anclaje. Entonces, por ejemplo, no sé, nos piden un perfil de anclaje de 2000, tenemos estos abrasivos adecuados para ese perfil. La granalla de acero, G40. Cuando hablamos de todas las granallas G, son angulares, cuando tiene la denominación G. Y la S son los perdigones o granallas esféricas. Tenemos la 280, tenemos el granate o el garnet malla 36 y el óxido de aluminio número 36. Digamos que para dar un perfil de anclaje de 2000 y cada perfil tiene pues su abrasivo indicado. ¿Sí? Estos son los abrasivos que más mallados o, o bueno, son más uniformes en sus partículas, ¿sí? O sea, sí o sí vamos a tener un perfil de este tipo. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos granalla de acero, a medida que se usa, pues el perfil nos va bajando, ¿sí? Porque son muchas veces que las podemos usar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ah, bueno, para el ejercicio que teníamos, creo que era de 2.5 mil el perfil que requerimos. Entonces tenemos granalla de acero G40 y perdigón de acero S280. Eh, para cuando son trabajos así a campo abierto, lo mejor es utilizar granallas angulares, ¿sí? Por el rendimiento y porque son mucho más agresivas que las granallas de acero esféricas. Pero comúnmente en la industria se hacen mezclas operativas. ¿Qué es una mezcla operativa? Podemos mezclar G40 y 280. ¿En qué nos favorece eso? En que vamos a tener un rendimiento óptimo, no tan como si utilizáramos solo granalla angular, pero sí vamos a tener un rendimiento más óptimo que si utilizábamos solo los perdigones y la duración va a ser mucho mayor que si utilizáramos solo angular.
Entonces, por eso se hacen esas mezclas operativas comúnmente en la industria. Otro es según el material. Entonces, tenemos, como les decía, acero al carbono de diferentes durezas, acero inoxidable, aluminio en concreto. Para acero al carbono, podemos utilizar granalla de acero al carbono, las escorias, el garnet, el óxido de aluminio, la escoria de carbón, la microsfera de vidrio y la arena sílice. Realmente, la mayoría, por no decir todos los abrasivos, se puede utilizar en acero al carbono, ¿sí? A diferencia del resto de materiales. El acero inoxidable al tener en su composición química cromo, pues no lo podemos limpiar con cualquier cosa. Sí, sin embargo, hay que definir qué queremos hacer con las láminas de acero inoxidable que vamos a limpiar. Si lo que queremos es darle un acabado, un matiz, utilizamos abrasivos como es la perla de vidrio, que generan ese, ese acabado fino, ¿sí? Eh, si queremos un perfil de anclaje y que el material no pierda sus propiedades químicas, utilizamos granalla de acero inoxidable, ¿sí? Todo depende de para qué vayamos a limpiar. También tenemos aluminio. Para el aluminio sí utilizamos microesferas de vidrio o perla de vidrio, garnet, óxido de aluminio y muchas veces también se ve el plástico triturado. Para el concreto sí se pueden utilizar todas, pero las más comunes es granalla de acero. Existen sobre todo para máquinas turbinadas, para limpieza de pisos, las escorias, el garnet y el óxido de aluminio. Debemos utilizar abrasivos de alta dureza para estos trabajos con concreto. Hay otra cosa que es según el tipo de máquina. En la industria encontramos tres tipos de máquinas para utilizar abrasivos. Uno son máquinas a presión, máquinas a succión de aire y máquinas automáticas. Eh, Máquinas a presión de aire, como lo son estas cabinas, donde tienen una tolva incluida, o tolvas convencionales para recintos abiertos, podemos utilizar todos los abrasivos, ¿sí? Digamos que ya las válvulas de hoy en día ya tienen la capacidad de recibir cualquier tipo de abrasivo. Con las máquinas de succión, bueno, una máquina de succión funciona con una corriente de aire que entra y por medio de ese efecto succión jala el abrasivo. Entonces vamos a tener mucho menos potencia que en una máquina de presión. Aunque es adecuada cuando queremos dar ese tipo de acabados, no podemos utilizar acabados finos, no podemos utilizar todo el tipo de granallas. ¿Por qué? Uno, pues por la densidad del mismo abrasivo y por el tamaño. Aunque sobre todo por la densidad, digamos que el tamaño se puede mirar con el tema de la boquilla. Pero por densidad no podemos utilizar todas las granallas y se aconseja solo si es esférica hasta la 330 y si es angular hasta la G40. Digamos que esos son los máximos permitidos que estas máquinas aceptan, ¿sí? El garnet, las escorias de cobre, solo la fine y la X-Fine, que es como comúnmente se encuentran en el mercado, los óxidos de aluminio hasta el número 24 y la perla de vidrio. Vemos que estas máquinas son ideales para este tipo de abrasivos. Las automáticas sí solo aceptan granallas esféricas. ¿Por qué? Si miramos la estructura de una pepita angular a una esférica, la angular pues tiene aristas y estas aristas al entrar en contacto con las superficies a gran velocidad pues las desgastan mucho más rápido. Por eso es que el rendimiento es mucho mayor, pero para este tipo de máquinas internamente las piezas se acaban mucho más rápido si utilizamos granallas angulares. Por eso solo es recomendado utilizar granallas esféricas y máximo hasta la 390, S390. Vemos que hay una tablita, iniciamos desde la S70 hasta la S390. Bueno, ya hay requerimientos especiales
como comúnmente los conocen, shot pinning, eh, donde los abrasivos pues deben, o bueno, se debe hacer un estudio del caso para definir el tipo de grano y el abrasivo adecuado. Eso ya lo hemos visto varias veces en la industria y hay equipos especializados para eso también. Digamos, para el shot pinning existen equipos con válvulas súper sofisticadas que controlan muy preciso el paso del abrasivo y del aire. Entonces, bueno, digamos que eso es otro cuento y es un tema que no quiero profundizar acá porque es bastante extenso. Bueno, si consideramos factores operativos, como es las condiciones de operación, cuando hablamos de condiciones de operación, lo que estábamos hablando, el tema de dónde se va a hacer la limpieza, todo eso pues va a incidir en escoger el abrasivo. Si, digamos, estamos trabajando en recintos abiertos, utilizar granallas de acero, a menos que uno tenga un sistema de recolección de abrasivo, pues no es tanto el beneficio. Se utilizan abrasivos alternativos como las escorias, que son bastante económicas, para evitar ese mismo tema de recuperar el abrasivo. Se utilizan abrasivos de alta friabilidad, ¿no? Eh, la salud del personal siempre va a ser importante, ¿sí? Entonces debemos escoger abrasivos normalizados con menos del 0,1% de sílice, o si podemos utilizar granalla, como les estaba comentando, mucho mejor, porque es el único abrasivo que no contiene sílice o que tiene 0% de sílice. Entonces bueno, aquí es importante tocar el tema de reciclaje de abrasivos. Eh, el éxito de la granalla de acero está en cómo reciclamos este abrasivo. Igual que todos los abrasivos que se pudieran recuperar, como también el óxido de aluminio, porque son abrasivos que su inversión inicial no es nada económica, pero que si los reciclamos, a la final nos va a salir mucho más económico, ¿sí? Pero para eso existen sistemas especializados de recolección y recuperación de abrasivo, que no los voy a nombrar, o bueno, más bien nombrarlos, pero no los voy a profundizar. Para el ejercicio que tenemos, vemos que es un recinto abierto, entonces debemos utilizar, como les decía, abrasivos de alta friabilidad, que máximo uno o dos usos y listo, y que sean económicos. Entonces, para ello podemos utilizar las escorias de cobre o de carbón. Un factor importante es el cálculo de costo metro cuadrado. ¿Por qué es importante? Porque aquí definimos la inversión que queremos darle a nuestro abrasivo, ¿sí? Siempre lo más económico va a ser utilizar una llave de acero, pero teniendo en cuenta las condiciones del ejercicio que tenemos, pues utilizar granalla de acero no es tan conveniente por el tema de que no se puede reciclar. Entonces es importante siempre hacer este cálculo de costo metro cuadrado. Eh, Generalmente en proyectos grandes hay requerimientos ya estrictos donde se pasa cuál quiere ser el perfil de anclaje que se debe tener, el recubrimiento que se va a aplicar. Incluso hay unos que ya tienen el abrasivo que se debe utilizar. Entonces, bueno, todo eso depende si hay un requerimiento. Si no lo hay, pues debemos hacer todo este proceso para escoger adecuadamente el abrasivo y capacitar el personal. Capacitar al personal en qué sentido? Tanto en conocimientos técnicos como de seguridad. Es súper importante. Para todo hay técnica en limpieza y preparación de superficies. El ángulo con el que uno coja la boquilla, con el que el operario coja la boquilla, afecta el rendimiento. Todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta para tener el máximo rendimiento posible. Bueno, ya digamos que tenemos los tres factores primeros, que es diferenciar entre San Blas y engranallado, realizar correctas conexiones entre equipos y accesorios, identificar el tipo de abrasivo según el requerimiento, y ya nos vamos al último, que es comparar entre los sistemas y tipos de limpieza más comunes, ¿sí? Entonces, bueno.
Entre los tipos de limpieza más comunes tenemos granallado en seco, granallado en húmedo, limpiezas manuales, el sponget, limpieza láser y water jet. Aquí en sponget podemos poner sponget y también voy a nombrar algo del hielo seco. ¿Sí? En granallado seco, ya nos vamos a cada uno, listo. Eh, el granallado seco es eficiente cuando les decía, estábamos en recintos cerrados y no queremos generar poluciones o algo así, utilizamos granalla. Y básicamente eso es el granallado en seco, ¿sí? Utilizar abrasivos en seco, como su nombre lo dice. Los granallados en húmedo, bueno, se me olvidaba que un tema importante en el granallado en seco y es la norma, ¿sí? Eh, Esta zona en seco, sí, sino que ahí se me fue el nombre. Bueno, actualmente existen grados de limpieza, eso se ven en una norma que se llama la BIS, ¿sí? Donde podemos identificar el grado de limpieza y podemos compararlo con imágenes que ya están establecidas. Entonces tenemos limpieza al grado metal blanco, limpieza comercial con chorro abrasivo, limpieza con chorro abrasivo para acabado de cepillado, limpieza al grado metal casi blanco, ¿sí? Esto también lo dan las especificaciones del material. Digamos, los contratistas les dan una especificación y ahí está indicado textualmente cuál es el tipo de limpieza que queremos llegar, ¿sí? Entonces, este es para granallado en seco, que aquí dice húmedo, se me fue, pero es granallado seco. Bueno, este es el granallado en húmedo de una vez. Funciona parecido, los equipos son muy parecidos, aunque ya aquí no se utilizan tolvas convencionales, sino equipos que suministren agua. Digamos, el equipo que tenemos aquí a la izquierda tiene la capacidad de tener cuatro operaciones en una. Podemos hacer granallado en seco si deseamos, granallado en húmedo, secado y soplado. Esas son las cuatro funciones de este equipo. Eh, es importante, sí, resaltar que con este equipo pues vamos a tener ese beneficio de que si requerimos un granallado seco lo podemos hacer o si queremos un granallado húmedo lo podemos hacer. Y también está normalizado sus tipos de limpieza. Entonces aquí sí encontramos las WAP. Son parecidas, por no decir iguales a las del seco, solo que cambia la nomenclatura, pero se logra el mismo grado de limpieza. Bueno, tenemos la limpieza manual. eh, Esta hay varias formas de hacerla. Aún seguimos, podemos utilizar cepillos convencionales o ya hay herramientas neumáticas o eléctricas, dependiendo pues la necesidad para este tipo de trabajos. La ventaja de estos equipos es que si requerimos hacer limpiezas localizadas o en un punto específico, es mucho más fácil y mucho más económico utilizar este tipo de herramientas. Generalmente en los trabajos o proyectos grandes se utilizan para eso mismo, para ya cuando ya todo está, ya todo se le hizo una limpieza y quedaron algunos puntos específicos sin limpiar, se utiliza este tipo de herramientas y también están normalizadas. Entonces existe la SSP CSP2, que es la limpieza convencional con herramientas, donde se elimina todo el óxido, los recubrimientos, la calamina y cualquier otro contaminante. La limpieza mecánica con herramientas es muy similar, pero ya se utilizan herramientas mecánicas. Entonces, lijadoras, esmeriladoras, martillos neumáticos. Ya nos vamos a la SSPC SP11, que ya son herramientas que nos dan perfil de anclaje. Eh, y limpieza, bueno, la SPCSPC15 es similar a la 11 pero con requisitos menos estrictos, ¿sí? Ya comerciales que llaman.
Bueno, tenemos el Sponget. El Sponget es un sistema mm, que durante unos años se popularizó, pero es un sistema bastante costoso. ¿Costoso en qué sentido? Pues en el material, en los equipos, y tiene una eficiencia auditiva bastante grande. Estos equipos generan muchísimo ruido debido a que, ¿qué es el sponge? El sponge es óxido de aluminio encapsulado en esponjas. Entonces, se creó este abrasivo alternativo con el fin de que apenas impactara la superficie el abrasivo o la esponja recogiera el polvo. Sí, pero bueno, muchos se preguntarán, pero si hay abrasivos que no generan polvo, cualquier impacto a una superficie genera polvo, independientemente si el abrasivo no tiene polvo. Entonces, se creó este abrasivo con esa necesidad. Aunque actualmente hay sistemas de extracciones de aire que evitan esto, esa generación de polvo, y no tenemos que recurrir a abrasivos tan costosos como lo es este, y deficientes auditivamente. eh, como se les pone, porque para utilizarlo se requiere una presión bastante alta. Si hablamos de un sistema convencional de granallado, la presión está en 100 psi, es lo normal. Este equipo para que trabaje y pueda limpiar tiene que trabajar a una presión de 130 psi. Entonces el ruido que genera ese aire a presión es mucho mayor. Entonces se ha vuelto ahí un inconveniente, aunque también es un proceso que está normalizado. Entonces, contiene las mismas tipos y grados de limpieza, pero lo encapsularon en una SSPCA V4. Bueno, la limpieza en láser se ha popularizado bastante, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Es una limpieza que actualmente hasta ahora están normalizándola. Es que no encontré una norma, pues sin embargo sé que ya tiene, pero no la pude relacionar porque no la encontré. Es un sistema, ese es lo último en limpieza y preparación de superficies. Es bastante eficiente porque es muy rápido y no genera ningún contaminante. El único inconveniente que tienen estos sistemas láser es que no dan un perfil de anclaje, ¿sí? Entonces, solo nos va a servir para hacer limpiezas de óxido, donde el óxido, ¿sí? Ahí sirven estos equipos, donde no se quiere un perfil de anclaje, o sea, en materiales o en superficies que son vírgenes, que aún no, no se han visto expuestas a un recubrimiento. Entonces, este es el inconveniente con estos equipos. Bueno, hay otro, el último que es el wire jetting. Ahí lo vemos. Bueno, el wire jetting es un sistema de limpieza y preparación de superficies a agua a ultra alta presión, ¿sí? Los beneficios de utilizar este sistema es que no requerimos abrasivos. Eh, Otro aspecto positivo es que vamos a eliminar ahí mismo impurezas o salinidades, o sea, sales solubles, las elimina este equipo sin necesidad de otro proceso, a diferencia de hacer procesos en secos o húmedos que requerimos de otros factores como lo son inhibidores de corrosión o como lo son eh, removedores de sales, ¿sí? Vamos que son otros dos factores que entran en esos sistemas en seco, en húmedo, en el sponge, en todos los sistemas que no sea water jetting, requerimos eliminar sales de las superficies en muchos casos. Con el water jetting, como les había dicho, no pasa así. Ya con ultra alta presión, estamos hablando de 10.000 psi para arriba, aunque bueno, para eliminar sales es desde los 15.000 psi. Ya eliminamos todas las impurezas y ya dejamos la superficie lista para un recubrimiento. También está normalizado.
Sí, entonces, igual tenemos la WJ1, que es metal blanco, la WJ2, que es metal casi blanco, o la WJ3, limpieza comercial, o la WJ4, limpieza industrial. Todo este tipo de limpiezas va a depender estrictamente de la necesidad, ¿sí? De la necesidad, como les digo, todo debe tener un documento que nos diga qué tipo de limpieza queremos o qué tipo de limpieza nos exigen. Entonces, para ello tenemos estas. Y así funciona con todas. Como les había mostrado en granallado en seco, también tiene sus grados de limpieza. El húmedo igual. Para los de húmedo, todo va a quedar así cuando es con uso de agua, tanto wet blasting como water jet. Había dos preguntas en particular que hicieron en el chat, que ya las respondimos. Una era relacionada con que si el tipo de granalla influye en el tamaño de la boquilla. Entonces le respondimos que no, puesto que el tamaño de la boquilla realmente lo define es el tamaño del compresor, tal como lo explicó David. En el ejemplo que tratamos se contaba con un compresor de 185 CFM con la tabla que nos mostró David, muy clara, por cierto. Muchas gracias por eso. Nos indicó que para trabajar hasta 120 PSI era suficiente con 185 CFM con una boquilla número 5. Entonces, realmente el tamaño de la boquilla lo define es la cantidad de aire que tengamos disponible para el proceso. Solo en casos muy especiales, cuando se estén haciendo uso de boquillas muy pequeñas, donde el tamaño del abrasivo puede influir y puede hacer taponamientos en la misma boquilla, puede pues ser un factor, pero normalmente no. La otra pregunta era relacionada con, decía, para un buen acabado en aluminio, ¿qué se recomienda? ¿Microsfera de vidrio o acero inoxidable? Eh, o vidrio molido. Entonces, David también lo comentó en la presentación y es que si quieres una superficie con una apariencia matizada, se puede utilizar bien sea vidrio molido o microsfera de vidrio. La microsfera de vidrio obviamente está en mallas mucho más finas y el vidrio molido en mallas más gruesas, ¿no? Y si quieres un acabado tipo brillante, obviamente el uso de granalla de acero inoxidable es muy ventajoso. Volviendo al tema de la página web que dice David, que hay alguna pregunta. A ver, miramos cuál es la pregunta aquí en el Zoom. Sí, ¿y quién Hay dice? una que dice, ¿cuánto es el rendimiento en metros cuadrados de los abrasivos en promedio? Muy bien, muy bien. Es una excelente pregunta, pero pues es bastante complicada. Como lo explicó David, primero que todo existen muchísimas clases de abrasivos. Segundo, depende de qué tipo de proyecto tienes. Si es para un proceso de granallado en una lámina nueva o si es en un proceso de granallado como lo muestran estas fotografías en un tanque de almacenamiento que ya estaba pintado, un barco que ya estaba pintado. Eh, y tercero es qué tipo de limpieza quieres hacer. Entonces, en la especificación siempre hay dos temas, tipo de limpieza y perfil de anclaje, que como David lo explicó muy claramente, esos dos temas te van a ayudar a seleccionar el abrasivo que tú quieres. Y pues con tantos abrasivos que hay, siempre hay diferentes alternativas. El otro punto importante que David tomó fue qué tipos de equipos tengo disponibles y de acuerdo a eso poder hacer el trabajo. Yo voy a tomar aquí como ejemplo esta fotico que tenemos aquí de este tanque de almacenamiento. Si tenemos un tanque de almacenamiento y hay que hacerle pues la remoción de la corrosión y todos los recubrimientos previos, pues puedo hacerlo manualmente, pero seguramente voy a gastar cientos de toneladas de abrasivos si utilizo abrasivo mineral. Entonces, si tengo la oportunidad de utilizar herramientas como la máquina Faster Blaster, pues voy a tener la oportunidad de utilizar abrasivo metálico para el robot y ya para las partes que me quedan que no puede accesar el robot, las hacemos a mano, así como le está mostrando esta foto. Sí, entonces para hacerlo a mano, pues podemos utilizar Black Beauty, podemos utilizar Garnet, podemos utilizar escoria de cobre, diferentes alternativas. Hay otra pregunta aquí. ¿Qué equipo se tiene para recuperar la granalla? Muy buena pregunta. Entonces vamos a ir aquí a la página web, me voy para productos y aquí nos vamos para cabinas y cuartos de granallado, que es donde normalmente, y aquí en cuartos de granallado le decimos ver más, y aquí de pronto con una fotico
se puede explicar más fácilmente lo que ustedes necesitan. Esta es una cabina de granallado convencional, ¿sí? Que puede tener un sistema de recuperación de abrasivo o de pronto uno arrastra con una pala el abrasivo para llevarse a este sistema de recuperación de abrasivo y limpieza, que consiste en qué. Por aquí hay otra fotico más detallada. Este es el ARM. Entonces, este es el compartimiento y aquí está la explicación. El ARM se compone de un elevador de cangilones que su tarea no es más que subir el abrasivo a una altura específica. Cuando llega a cierto punto, se deja caer por gravedad, pasa a través de un elemento que se llama el separador de abrasivos, que se encarga de eliminarle partículas gruesas, partículas delgadas y deja solo el abrasivo del tamaño que uno necesita para el proceso. Le retira todo el polvo y lo deja en esta tolva de almacenamiento para que posteriormente caiga la tolva de granallado y se pueda hacer el proceso correspondiente. Ese es un tipo, es el más conocido a nivel industrial. Existen otros tipos que les quiero mostrar aquí en la página web también. Si van a productos y van a tolvas de granallado, hay una sección que se llaman accesorios. Aquí están. Y aquí están. Sistemas de recuperación con vacío con tambor modular. El sistema que les mostré previamente, pues se mueve con motores eléctricos. Este se mueve con aire. Entonces conecto el compresor. Aquí se tiene un sistema de Doctor que se encarga de chupar el abrasivo a través de una manguera, separar todo lo que es polvo y partículas gruesas y dejar el abrasivo limpio en esta caneca. Hay otra pregunta. Para trabajos caseros, ¿qué equipos pequeños se pueden manejar en Internet? Hay muchas opciones. Excelente pregunta. Y para eso nosotros tenemos acá un sistema supremamente práctico. Ustedes tienen, por ejemplo, este producto, que es el kit de Wet Sandblasting. Se puede utilizar con una hidrolavadora. Nosotros lo ofrecemos mucho para, para clientes que trabajan en ¿cómo se llama eso? En arreglo de carros y tienen que remover oxidación o recubrimientos en superficies, en capós, en guardafangos, en todos estos elementos. Simplemente se conecta la hidrolavadora a este sistema, que no es más que una boquilla especial que le va a permitir aprovechar el chorro de agua 3000 psi e inyectarle abrasivo para que se haga un proceso de wet blasting. ¿Sí? Es un sistema supremamente práctico, supremamente económico, que obviamente no le va a dar a uno la velocidad y la producción que logra con otros equipos, pero con eso no se necesita compresor, no se necesita de elementos sofisticados para hacer el proceso. ¿Sí? Tenemos otro, pistola de granallado por succión. Es un kitcito, viene un malitencito con una boquilla muy pequeña, es una boquilla número 2 en la que se puede conectar al compresor. Aquí está, una boquillita, un compresor de taller y se hacen trabajos pues con una boquilla bien pequeña, es una boquilla número 3 únicamente, y se hacen trabajitos para limpiar rejas, para limpiar, no sé, áreas pequeñas, simplemente se conecta una manguerita al abrasivo que voy a utilizar, bien sea Black Beauty, Garnet o similar, y simplemente el compresor de taller con un motorcito de 2 o 5 caballos de potencia puede generar el aire suficiente para hacer el proceso de granallado. No hay más preguntas, no les quiero extender más porque sé que hay bastantes personas conectadas y pues queremos respetar su tiempo y simplemente les queremos agradecer por haber atendido a esta presentación. De nuevo les damos las gracias por su atención y pues los invitamos a que nos sigan en YouTube, nos sigan en la página web y cualquier inquietud nos pueden comunicar. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si David quiere adicionar algo más. Les dejé mi número de contacto ahí en el chat por si hay una duda más específica, con gusto los puedo atender. De nuevo, muchísimas gracias, señores. Muy amables por su atención y seguimos en contacto. Hasta luego, gracias a todos por participar. Muchas gracias.